Buenos días, amigos oyentes de Radio Abarán. Desde aquí, muy cerca de la ermita a la que Amalia llamó la cima de la trascendencia, un nuevo programa de Más allá de la garita. Ese espacio en el que contactamos cada miércoles con aquellas personas que, aunque no están físicamente en Abarán, viven fuera, sin embargo no han olvidado las raíces, el arraigo en su pueblo. Y eso es lo importante. Y hoy tenemos un invitado también muy especial, como cada miércoles. Hoy nos vamos a Madrid. Hemos estado en Sevilla, en Orihuela, en Barcelona la semana pasada y también en Madrid. Volvemos hoy a Madrid, a la capital de España. Y vamos a hablar con un hombre que se llama Adriano Gómez Molina. Seguramente por ese, bueno, aunque el nombre es importante, significativo, pero por los apellidos muchos no lo conocerán. Bueno, pues Adriano Gómez Molina es una persona que vive en Madrid ya muchísimo tiempo. Ha sido un hombre muy influyente en Madrid, un hombre que ha tenido un papel preponderante en Madrid, un abaranero muy notable, muy ilustre de Madrid, y es el hijo de José María de Adriano, que así ya lo vamos conociendo, hermano también de José Luis, que era abogado y que murió y que fue el que llevaba la misión de la residencia mucho tiempo. Enmarcamos aquí familiarmente a Adriano y lo saludamos esta mañana desde Abarán. Adriano, buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días. Bueno, pues encantado de que estés ahí en Madrid, muy cerca de nosotros y muy lejos al mismo tiempo. Teníamos en esta sección ya ganas de que tú la protagonizaras un miércoles y te agradecemos el que te brindas desde el principio muy gustosamente a este pequeño asalto radiofónico que te vamos a hacer esta mañana. Ya sabes que el programa consiste en contactar cada semana pues, con una persona de Abarán de las que viven fuera, pero con una condición, que aunque vivan fuera, pues lleven el recuerdo de Abarán siempre dentro y tú eres de los que cumplen esa condición. Háblanos un poco, Adriano, primero de cómo el programa se llama Más allá de la garita, un poco un recorrido biográfico tuyo. ¿Cuándo realmente te fuiste o saliste más allá de la garita? Bueno, vamos a ver, Pepe, porque lo que tú me estás pidiendo es que desde el presente, que donde estamos los dos, Recordemos el pasado. Exactamente, sobre todo recuerde aquellas cosas del pasado que emocionalmente en este presente más me pueden, hablando contigo, más me pueden venir al corazón. Yo dejé el pueblo, que es el tuyo y el mío, en los finales de los 50 del siglo pasado. A ese respecto, lo que yo te quiero decir es que las raíces de las que tú hablabas, yo nací en 35 y me marché físicamente en los finales de los 50. Esas raíces son imposibles de desaparecer y son como raíces la clave del árbol que es la vida. Eso es evidente. Entonces, en esas raíces, que para mí, que me estoy acercando a los 90, son cada vez más importantes, porque el tiempo y la distancia es lo que hace, en mi caso, es subirlas de importancia y calidad. En esas raíces y en aquel pueblo de los años 40 y 50, hay para mí recuerdos y fijaciones con las que me moriré y que tienen más importancia que muchísimas de las que posteriormente y ya con mi biografía de adulto he podido yo tener. Me estoy pensando, por ejemplo, en lo que ha supuesto en mi vida el mundo de la escuela de Abarán. Yo he sido un niño que he ido a la escuela en el último piso del edificio del ayuntamiento, que durante un tiempo allí estaban las escuelas a las que se subía por una larga escalerita desde la Plaza de Jarras. Sí. Pero el edificio era la parte superior del ayuntamiento, sí. Del ayuntamiento. Bien. Y de ahí pasamos a lo que es el Grupo San Pablo, que creo que estáis conmemorando algún aniversario. El 75 aniversario. Bueno, pues fíjate tú el tiempo que ha pasado. Sí. Pero yo he vivido el paso
de un sitio a otro. Para nosotros el San Pablo era poco menos que un rascacielos de Nueva York. Pero bueno, entonces, en ese mundo, que te repito que para mí es probablemente lo más importante en mi biografía sentimental y emocional, en ese mundo hay hechos capitales para un niño, y concretamente te voy a mencionar un nombre en el que quiero cifrar lo que sobre mí ha supuesto esos años de Abarán. Ese nombre es el de Antonín de la Esperanza. Me lo has robado porque te iba a preguntar enseguida por él. Antonín, éramos vecinos porque él vivía en la Placeta de Jarras y yo vivía en Animeros, que está pegado ahí. Sí. Y Antonín, yo no sé si el pueblo lo ha reconocido en la perspectiva de la que yo estoy hablando con él. Antonín es un seminarista muy jovencito, de seminario menor, un niño que entra en el seminario y que termina siendo cura y muere siendo cura, y un gran cura, un gran sacerdote. Entonces Antonín, todos los veranos y los tiempos libres, las tardes en su casa de la Placeta de Jarras, yo las pasaba con él en su casa, bajo la vigilancia fantástica y maternal de su madre Esperanza, que era toda una institución también. Era una institución. Entonces, yo tengo para Antonín un recuerdo gratísimo por lo que me enseñó. Yo no, te repito que no sé si el pueblo se llega a enterar de esto o no, pero Antonín es un personaje fuera de lo común en la España de los años 40 y 50. Y hasta que se murió, Adrián, hasta que se murió. Yo te hago un paréntesis, perdona, cuando él murió le escribí un artículo que se llamaba así: Antonio Hielo, pobre y libre. Sí. Pues hay una parte que tú no conoces por razones de tu fecha de nacimiento. Hay una parte que yo luego, mucho más tarde, y ya en Madrid, con otro mundo, he caído en la cuenta, y es cómo Antonín tenía la cultura que a mí me transmitía en aquellas siestas de los veranos de su tiempo de seminario. Hablo de la cultura musical, de la cultura literaria, de la cultura pictórica. Antonín me quedo boquiabierto porque la España de los seminarios de los años 40 era mucho más pobre de lo que Antonín reflejaba cuando yo he pensado en ese Antonín. Antonín era un tipo que conocía, por ejemplo, el arte cristiano existente en la Alemania de aquellos tiempos, concretamente en la abadía de Beuron. Él me hablaba de unas cosas, yo me quedaba boquiabierto. Y después, ya yo mayor, digo, pero ¿quién me enseñaría a este tío? O Antonín se ponía a hablar de música, de la creación de Haydn, y yo digo, pero porque había más seminaristas en Abarán, ¿no? Mucho, bastante. Ninguno tenía la cultura. Me moriré sin saber cuál fue la fuente en Murcia, en el seminario o donde fuere, que le transmitía a Antonín. Y en Antonín yo quiero cifrar toda esa etapa mía de abaranero, y de mi mundo de escuela y de bachiller. Junto con Antonín, un segundo nombre y termino. Don Jesús, el maestro, don Jesús Ricoteño, Jesús García Candel, que era como el gran Buda del colegio de maestros de la posguerra civil, y que era una figura respetada por todos y admirada por todos. Esas dos personas, pero sobre todo Antonín, es clave en lo que son las raíces de las que tú has mencionado antes. Y termino la fase esta vinculada a cuando me marché. Yo me marcho en los 50, pero no recuerdo quién es, pero es un hombre que tampoco es que sea
tenga que ser un gran premio. Hay un escritor que se me pierde ahora mismo, que dice que uno es de donde hace el bachiller. Sí. ¿Mm? La frase, pues, bueno, una de las frases dice: un hombre es una madre y un bachillerato. Es una frase también, tampoco recuerdo de quién. Claro, que es una madre y un bachillerato. Están reflejando una realidad, y sí. es que esa fase de la adolescencia es la que te marca como personalidad, ¿no? Y entonces, en esa fase, yo te la personalizo en esos dos nombres, en Antoñín y en don Jesús García Candel, en don Jesús el Ricoteño, ¿no? Y entonces termino el bachiller y sigo en Abarán porque sigo en Murcia. Yo hago mis primeros años de carrera de Derecho en Murcia. Sí. Y claro, para ti mismo, pues, ¿qué es Abarán? Pues como un distrito de Murcia, ¿no? Y, sí, sí. Y en ese sentido, solo dejo el mundo de Abarán cuando en los finales de los 50 me vengo a terminar la carrera a Madrid. Y sí. Con esa síntesis yo te doy una pincelada de la pregunta que me has hecho antes. Sí, sí. Y cuando llegas a Madrid y después de terminar la carrera, digamos, profesionalmente, estás relacionado con la radio y con la televisión, quiero entender. Yo llego a Madrid a finales de los 50, es otro Madrid y es otro mundo. Y entonces, cuando termino la carrera, incluso te diría que antes de terminar la carrera de Derecho, yo me vinculo a Radio Nacional. A Radio Nacional. Y concretamente trabajo en lo que entonces en Radio Nacional se llamaba el tercer programa, que era una antena dedicada solo a programación cultural. Y yo he trabajado ahí varios años, en el tercer programa, antes de la instalación de la radio y la televisión, en donde está ahora mismo, en Prado del Rey. Estábamos en la Castellana. Yo era muy joven, tuve la suerte y la fortuna de conocer a gente extraordinaria, de colaboradores de ese programa, y dirigí la revista en papel que se editaba mensualmente con las cosas más importantes del tercer programa, y de la radio paso a la televisión, en donde durante un tiempo me ocupo de llevar la coordinación de las comisiones asesoras, que era una especie de comité que montó el ministro Fraga para asesorar las diversas áreas de programación de televisión. Esa es la fase mía de vinculación de radio y televisión. Y luego ya hay otra fase que es más profesionalmente de tipo jurídico y política, después de esto. Tú tienes, entiendo, relación después con una persona que fue fundamental en la transición, que fue Torcuato Fernández Miranda. Bueno, Torcuato, lo mismo que hablaba antes de Antoñín, sí. En mi adolescencia, sobre todo mi primera adolescencia, el Antoñín de mi situación de persona adulta es Torcuato. A mí la providencia me regaló el que en los años 60 yo tuviera que pedir la audiencia a un director general del Ministerio de Educación que se llamaba Torcuato Fernández Miranda, catedrático de Derecho Político, para que me tramitara la creación de un colegio mayor en Madrid, que yo dirigí y que me lo tramitó, y le conozco personalmente, porque él es quien tiene en la mano el que se ponga en marcha y se autorice un colegio mayor que ya no existe, pero existió bajo mi dirección, que fue quien lo fundó, de la mano de Torcuato, en el edificio de la vieja Universidad de Madrid, en la calle San Bernardo. En la parte de atrás del caserón de San Bernardo había un local donde se instaló este colegio. Entonces, de ese momento hasta que muere Torcuato, yo tengo la inmensa fortuna de trabajar con él, porque Torcuato
prepara la oposición a la cátedra de Madrid, que se había quedado desierta. Él era catedrático en Oviedo, y prepara la cátedra. Y yo tengo la fortuna que durante unos años, todos los días, me veo con él y trabajo con él, ayudándole en la preparación de la cátedra de la oposición. Sí, sí. Oposición que gana por unanimidad en los finales del año 68, principios del 69. Y ese Torcuato de las mañanas de la preparación de la cátedra, en la que yo le ayudo, porque es eran temas que me gustaban muchísimo trabajar con él. Esas mañanas, en la zona de Barquillo, en la zona del Supremo de Madrid, nos veíamos y todas las mañanas, de lunes a viernes, ¿no? Y tomábamos el café y visitábamos la librería de Marcial Pons, que era en aquel momento la mejor librería de temas jurídicos y políticos que había en Madrid. Y claro, hablábamos de todo, y hablábamos el mundo. Y entonces, a finales del 69, Franco hace una crisis y fichan a Torcuato como ministro. Y entonces empieza una etapa en la que yo trabajo con él, pero ya como director general de un ministerio, y el tema es distinto, porque ya es una relación jerárquica de ministro y de un nivel secundario a ministro, distinta de la que te acabo de contar, que para mí es la entrañable del opositor a cátedra, con el que yo colaboro y con el que paso horas y horas hablando de literatura, de filosofía, de movimientos políticos. Estamos en los finales de los 60, es una etapa para Europa interesantísima, ¿no? O sea, lo vas a entender, que tú eres más joven que yo. Estoy hablando de los momentos en lo que está funcionando en el clima de la opinión culta y no culta del mundo. Es el Concilio Vaticano II, el 68 de París, el Mayo francés, sobre ese telón de fondo es cuando yo tengo la mayor relación con Torcuato, y tengo un conocimiento de su persona impagable. Para mí es un regalo que me hizo la providencia, porque él es una persona que el Torcuato que tú puedas conocer como profesional que eres de la comunicación, pues claro que lo conoces, pero es un Torcuato de periódico y de medios de comunicación. Hay otro Torcuato, que es el del que yo me puedo sentir orgulloso hablando contigo, que es el Torcuato de tomar café, claro, mañana y hablar pues de Albert Camus o de una obra de teatro o una novela que nos hemos intercambiado. Ese Torcuato más íntimo es el que más valoro en una persona que tenía él constitutivamente un carácter, si no tímido, si de persona no abierta a la expansión de decir soy así o soy asado. Torcuato es una persona con mucha vida interior y muy desconocido para la historia. Para el gran público, la historia, Torcuato está en la historia, se ponga como se ponga, quien quiera, da igual, ¿no? Está ya en la historia. Y esa dimensión que creo que estoy intentando transmitirte a ti es la dimensión de la que me siento yo más contento de haberla conocido. Si yo le digo a Pepe, mira, ¿tú te imaginas a Torcuato Fernández Miranda, al que conoces como persona culta que eres? ¿Tú te imaginas a Torcuato cantando tangos? Desde luego no. Bueno, pues Torcuato no solamente que le gustaba el tango, es que sabía muchísimos tangos, pero muchísimos. Y te estoy contando una intimidad, ¿comprendes? Que no sé, no creo que a nadie se le ocurra más que aparte de la familia, ¿no? Que
conociera, pero no, yo he vivido con Torcuato. Me acuerdo de un viaje a Zaragoza, no sé cosa que fuimos, y montándome de risa porque las letras de los tangos, aparte que musicalmente es un hito, la canción, las letras son interesantísimas desde el punto de vista de contenido, de mensaje, ¿no? Y te pongo ese ejemplo por darte un contrapunto de una figura pública como es la de Torcuato, que actualmente tiene un mundo que normalmente no se conoce, pero bueno. Estoy a tus órdenes, no sé por dónde ir. Vamos a poner un poco para evocar un poco la tierra murciana. Vamos a ponerte un fragmento del Canta Murcia de la Parranda en esta mañana de miércoles aquí cerca de la ermita. A ver. Bueno, con estos ecos murcianos volvemos al terruño, a Abarán. Nosotros entrevistamos a ti, tu amigo Pedro, que ahora sé que lo ves en Madrid de vez en cuando, José David y yo hace ya casi 40 años. Y nos contaste una anécdota de tu hija cuando paseaba por el Parque del Oeste, parece que me dice Pedro que era, donde cuando olía un determinado olor. ¿Te recuerdas la anécdota? Ah, claro, porque... Aquello se me queda mirado, nosotros de vez en cuando lo referimos. Mis hijos muy abaraneros en el sentido, mucho, y entonces, entre otras cosas, esto que estás diciéndome tú, lo que me estás contando es que en ellos hay un factor decisivo que es el olor a Abarán. Sí. Es decir, ellos tienen, yo no lo tengo, no lo percibo, no soy consciente, pero ellos sí son conscientes y lo expresan. Huele a Abarán. Es un tema curiosísimo, ¿no? A mí me hace feliz, sí, me hace feliz. Y aprovecho porque oyendo antes el trozo que has puesto, un abaranero oye el canto a Murcia, y como abaranero, y no tengo nada en contra de los que no están en el río, pienso en Cartagena, por ejemplo, como abaranero me siento muy identificado con esa zarzuela, porque claro, la Murcia verde, que es la Murcia de Cieza para abajo, es la que aparece ahí, ¿no? Y es la Murcia ante la que me quito el gorro, porque yo no tengo nada en contra de la Murcia seca, seca es toda, pero vamos, la del río, tú me entiendes lo que quiero decir. Sí. Porque esa Murcia, la Murcia verde, la Murcia de la Vega, es una Murcia que es un canto, para mí, poco conocido en España, porque no somos chulos los murcianos. Me mondo de risa cuando hablan de las autonomías históricas. Algún amigo me digo, oye macho, que Aníbal estuvo en mi pueblo antes que en el tuyo, ¿no? Bueno, esa Murcia, que yo creo que se usa poco como imagen pública, es una Murcia ejemplo de
conquista cultural. Es decir, la noria, el azud, la noria murciana, la de mi pueblo, la de la que es la Vega, es el símbolo para mí de cómo unos tíos de esa zona conquistan metros de producción y de bienes, que en definitiva son bienes, gracias al esfuerzo y al trabajo y a la inteligencia. O sea, el mundo de la noria no solo es los 4 metros que pueda subir el agua, sino lo que para mí supone simbólicamente de cómo el hombre domina culturalmente el entorno, que es el caso de nuestra Vega, y produce pues lo que tú sabes que produce. Históricamente ha producido toda esa zona, y en este caso mi pueblo es un ejemplo extraordinario, pero extraordinario de con 8.000 habitantes que tenía cuando yo era crío que iba a la escuela, pues había 8 fábricas de conservas vegetales. No sé si quedará alguna, ¿no? Pero esto no es ninguna broma desde un punto de vista de juicio social, de lo que es un grupo como es el de los abaraneros, o el de los blanqueños, o el de los ciezanos, que son mis hermanos próximos, ¿no? Creo que se ha transmitido esa. Yo conozco a tu hija que está restaurando la casa vuestra y también tiene un gran amor por una pasión por Abarán. ¿Cuál es, Adriano, la distancia, porque tú estás tiempo sin venir por aquí por el pueblo, la fecha, digamos, donde más evocas tu raíz abaranera, la fecha del calendario de Abarán? Bueno, tengo que decirte que espontáneamente es los Reyes, la Noche del Niño, eso es impepinable, ¿no? Ahora, dicho esto, lo que a mí me ocurre es que la falta de mi padre y mi madre ha quebrado la relación física con el pueblo, porque lo que me entra es una avalancha de nostalgia y melancolía, ¿comprende? Y eso en alguna medida no es bueno, Sí. Es bueno, pero solo en una cierta medida, y a mí a veces me sobrepasa, ¿no? Y me dices, ¿cuándo? Lo que más yo creo que sí, que periódicamente el fenómeno más agarrado, porque está pegado a la raíz de las que hablabas tú al empezar, es el mundo más que la Semana Santa, el mundo de la Noche del Niño, sí. Y además de la fecha, ¿qué lugar de Abarán, digamos, que el entorno de Abarán es el que más evocas en la distancia madrileña? Para si me haces la pregunta, dentro de lo difícil que te respuestas de ese tipo de cuáles, pues yo te contesto espontáneamente, digo, me atrevo sin ningún problema, la ermita. Aquella ermita, que ni siquiera sé ahora mismo cómo estará, pero aquella ermita, las tardes de la ermita, con esos atardeceres que hay, sobre todo en el otoño, ¿no? Desde la ermita, me acuerdo con Pepito, Pepe García Templado. José García Templado, que falleció recientemente. Vecino mío. Sí, ya lo sé. Al lado de mi casa, ¿no? Pepe, Humberto Tenedor. Sí. Figura curiosísima también, de la que me siento muy orgulloso de haber sido amigo de él. En la ermita, yo no sé, esas tardes son para mí inolvidables, con ese fondo hacia el Menjú, para entendernos, y la Sierra del Oro, los colores en el otoño de esas puestas de sol, para mí eso es inolvidable, ¿no? Ni el parque, no, es la ermita de la zona esa que te digo yo, de donde está la biblioteca, seguiré allí. Sí, vamos, la ermita sigue, digamos, desde el punto urbanístico, tal como tú, desde que se hizo la iglesia en el 53, sigue prácticamente igual, bueno, cambian algunos jardines, pero bueno. Ese rincón hacia la biblioteca, donde nos reuníamos este tipo de amigos que te digo, pues para mí eso es inolvidable, en el pueblo, sí. Así bueno, claro te lo digo. Adriano, es un placer siempre hablar contigo y yo a través de Pedro García pregunto siempre por ti, ¿cómo estás? Pues está muy bien, Adriano, porque ahí formabais, digamos, una colonia abaranera muy importante. Tenemos una suerte
suerte de encontrarnos algún día, si me río un poco con él, nos vemos, hablamos 2 minutos, ¿comprendes? Y seguimos nuestra vida, ¿no? Pero claro, eso lo que lleva detrás es que la nostalgia del pueblo es mayor. Claro. Porque claro, porque una ciudad como Madrid, con sus 4 millones, no sé cuánto tiene, esto es inhóspito comparado con lo que es el pueblo, con todos los problemas que tengáis ahí, Sí. Que los tendréis. Pero es otro mundo, es otro mundo. Este es el gran pecado que tengo yo con mis nietos, ¿comprendes? mis nietos no saben lo que es una boquera. Claro. No saben lo que es una boquera, y no saben lo que se pierden. Ni un tablacho ni una boquera seguro que no saben lo que es, sin duda. Exacto. Sin embargo, tu hija sí sé que tiene, vamos, ya he hablado alguna vez con ella y sí tiene mucho calor también por el pueblo. Sí, lo tiene, es cierto. La que más, de los 3 hijos míos, la que más abaranera es ella, sí, eso es verdad. Sí. Bueno, Adriano, muchísimas gracias. Tú ya te has quedado, digamos, como el decano de la colonia habanera en Madrid. Creo que ya eres el decano. Ya ha muerto José García Templado, ha muerto Antonio Pateta y queda también... Ha muerto, sí, el Pateta, ¿qué recuerdo tengo? Pateta fue compañero mío de clase, Sí. Pateta, y me he visto con él en Madrid, y me he visto con Pateta en Madrid, acudiendo los dos a conferencias de Pedro Laín Entralgo. Sí, Fíjate tú. Sí, este es el recuerdo que tengo de mi compañero Pateta. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Bueno, Adriano, muchísimas gracias a ti. Aquí estamos. A ti. Más acá de la garita y nada, encantado de haberlo contigo otra vez. Te deseo lo mejor, de verdad. Vale. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Adriano. Encantado de haberte saludado. Hasta luego. Adiós.